Ok. Y empezó a grabar. Bueno, vamos a leer hoy la parábola del hijo pródigo, pero noten que esta parábola comienza con un también dijo, que hay un conectivo lógico ahí. Si hay un también dijo, entonces lo que surge, lo que está adelante, es bueno ver qué fue lo que pasó. Y lo que pasó, si ustedes notan en Lucas 15, se dice que lo que nos relata Lucas es que se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y comienza con una parábola, pero no comenzó con una parábola. Bueno, comenzó con una, pero fueron 3 parábolas que habló y después siguió diciendo otras en el capítulo 16. Pero lo que él comenzó a decir, noten que la primera es la de la oveja perdida, y hay una expresión que se va repitiendo. La parábola de la oveja perdida, si ustedes recuerdan, es alguien que tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el campo y busca la perdida. Dice, cuando regresa, se goza con todo el mundo y se regocija, dice, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, ahí viene un comparativo lógico con la primera y la segunda expresión, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La segunda es la parábola de la moneda perdida. Y si ustedes notan, es lo mismo. Una mujer pierde una moneda y ella comienza a buscar por todas partes. La encuentra. Cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y comienza a decirle, gócense conmigo. ¿Por qué? Porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, noten que la idea que se está repitiendo ante la acusación de de estos fariseos de que él se juntaba con publicanos y pecadores, es que hay gozo, disfrute por un solo pecador que se arrepiente. Esa es la idea que se está repitiendo. Y con esa idea, y como él está respondiendo ante esa acusación, ahí comienza entonces. Dice, también dijo, además de esas 2 parábolas, también dijo, y comienza la parábola del hijo pródigo, que nuestra hermana Nuria creo que es, que nos las va a estar leyendo. Noten, estas parábolas no son más que ejemplos de la vida diaria, parábola, para, al lado, vole, lanzar, son cosas de la vida diaria que se ponen delante, que se lanzan al lado de las personas para que las personas vean la realidad y con esa visión de la realidad puedan entender un mensaje o una idea. Entonces, son historias ficticias o basadas en hechos de la vida diaria, cotidiana. En este caso es una historia ficticia, pero que son elementos reales, no es ciencia ficción, ¿no? Eh, son cosas que pueden suceder fácilmente en la vida diaria. Entonces vamos a ver lo que nos va a contar Lucas sobre esta parábola del Señor. De esta parábola no hay que notar tanto los detalles en cualquier parábola, sino que lo que vamos a ver son noten los personajes principales, que es lo que dicen y hacen y sus actitudes, y qué van diciendo cada uno y cómo va evolucionando la trama. Es una historia, una trama, una narrativa. Vamos a ver entonces. Nuestra hermana Nuria creo que es la que va a estar leyendo. Señor pastor, ¿qué versículo leo? A partir del 11, ahí está en la pantalla. Dice parábola del hijo pródigo. Lucas 15, versículo 11, versión Reina Valera del 60. Si lo quiere leer en su... ¿Hasta dónde, señor? Hasta el 32. Sí, señor. Pastor, buenos días. Es que no estamos viendo en la pantalla. Oh. Nos está proyectando. Bueno, parece que tenemos un inconveniente hoy.
Ok, pues déjeme ir leyendo yo. Qué pena. Nadie lo está viendo, ¿verdad? No hay nadie que está viendo la pantalla. No, sí, 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 señor, Yo ahí hasta se está el, viendo perfectamente. Ahorita Ay, cuando hasta el, movió todo, sí, se ve bien. hasta el versículo 22. Ay, Sí, perdón, claro. perdón. Entonces es mi internet porque a mí no me está cargando. Disculpen. Ok, alguien que la puede estar viendo. Juan Manuel quizás. Pero no sé si Juan Manuel la ve. Sí se Se me fue. aprecia para hasta el versículo 22 Bueno, en mi pantalla. Y hasta el pues alguien que, 23. pues alguien de los que habló, que si le está mirando, si puede ir leyendo. Bueno, sí, señor, yo voy a leer entonces. Entonces, palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vale. Hermanos, ¿qué ideas ustedes ven que se van repitiendo aquí y cuál es la trama que ustedes van viendo? ¿Qué ideas ustedes van viendo que se repiten? Recuerden, el amarillo son ideas que se repiten. Azul, conectivos lógicos o expresiones que pueden dar un cambio en la narración. Rojo,
aspectos negativos, verdes, aspectos positivos. ¿Qué ustedes van viendo ahí? ¿Qué expresiones se van viendo ahí? Dice, ya no soy digno. Bueno, sí. La expresión completa es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ame como uno de tus jornaleros. Y en el 21 se repite: Padre, he pecado contra el cielo, tú contra ti, etcétera, etcétera. O sea, el arrepentimiento del hijo y sus palabras se van repitiendo. Hay una expresión clave ahí en el versículo 17, yo no sé si lo notan: el hijo menor recibe todos sus bienes. ¿Y cuándo comienza su proceso de volverse? No sé si lo notan, esa expresión, el versículo 17, que nos muestra qué fue lo que sucedió en el hijo menor, que es uno de los personajes. Nosotros tenemos 3 personajes aquí en esta parábola. ¿Cuáles son los 3 personajes que tenemos? El padre y los 2 hijos. El padre y los 2 hijos, el hijo menor y el hijo mayor, correcto. ¿Y qué fue lo que aconteció con el hijo menor? Que hubo un cambio de actitud en él. Versículo 17 le puede dar una clave. Bueno, es un hijo que se había perdido y se arrepintió, ¿no? Correcto. Y también, como dice la hermana Nuria, volvió en sí. O sea, él regresó, como que dijo: caramba, qué locura es la que yo he hecho. Se comenzó a devolver del camino, que es el concepto de arrepentimiento que dijo el hermano. Volvió en sí, comenzó a razonar. Pero ya no es un hijo que va a reclamar derechos. Es interesante esto para cualquier aplicación posterior. Ya no es un hijo que va a reclamar derechos, sino que él calcula: yo voy a estar mejor como un obrero en casa de mi padre que si fuera un hijo. ¿Qué acontece cuando aparece la segunda figura de esta trama? Aparece por lo menos haciendo algo adicional al regreso. ¿Qué acontece con el padre? Porque el padre, la primera parte que aparece es solamente repartiendo los bienes, ¿verdad? Accediendo a la petición del hijo menor. Pero ahora, en este accionar del padre, ¿cómo comienza esta actitud? ¿Qué ustedes notan? Un padre movido a misericordia. Un padre movido a misericordia. Correcto. Pero noten que hay 3 conectivos lógicos. Si ustedes notan, 4 hay: un y. Fue movido a misericordia, pero lo expresó de diferentes formas. No solo esa misericordia la expresó porque corrió, porque se echó sobre su cuello y porque le besó. Pero ¿dónde estaba su padre? Estaba en su casa. Estaba en su casa, sí, estaba en su casa. Bueno, no nos dice, solamente nos dice que levantándose. Dice solamente que levantándose. Es posible que estuviera en su casa. Estaba Ahora, esperando. estaba esperando. Y él estaba esperando, y dice: cuando aún estaba lejos, lo vio. Obviamente el texto no nos dice por qué lo vio estando tan lejos, ¿verdad? No nos dice eso el texto. Pero todo el que es padre o madre quizá puede imaginarse. Ya esto es una idea que uno, es una eisegesis. En vez de exégesis, sacar una idea, esto es mala cosa en interpretación, porque uno no le puede poner una idea al texto, pero uno puede imaginarse sin ponerle este concepto al texto y sin ser dogmático en esto. Pero todo el que ha sido padre o madre, quizás este padre, pasaban días él mirando el camino con la esperanza de que su hija viniera. Y cuando vio al hijo caminando, dice que sintió, fue movido por sus entrañas a misericordia. Esa palabra misericordia, noten que la traducen también como entrañas. O sea, sus entrañas se movieron. De su interior salió un sentimiento de amor hacia su hijo.
de tener misericordia en las condiciones que venía y viendo lo que estaba regresando. Por eso sale corriendo, se echa sobre su cuello y le besa. Es una escena muy emotiva, realmente. El hijo repite lo mismo que había pensado, que él no es digno de eso. Pero ¿qué siguió haciendo su padre? Porque el hijo no reclama nada. Pero hay un pero ahí, en el 22. Hay un conectivo lógico. Hay un contraste entre lo que el hijo pide y la acción del padre. ¿Qué acontece con el padre? ¿Qué hizo? En el versículo 22. Pueden verlo. Pues que en lugar de castigarlo, como supuestamente se lo merecía, manda a hacer fiesta, a traerle el mejor vestido, el anillo, a matar el becerro. ¿Qué significa el anillo? El anillo realmente, si ustedes recuerdan, el anillo era con lo que se firmaba, como un sello antes. Y era como el símbolo de que tú eras parte de una familia noble por lo regular. Entonces él está siendo restaurado como hijo con plenos derechos. Le mandaron a poner su anillo de la familia y calzado sus pies. Ahí en el cuadro de Rembrandt que puse en el chat van a ver cómo Rembrandt se imaginaba un hijo descalzo y todo eso. Y dice que hagan fiesta. Y la razón, y da una razón. ¿Qué dice el 24? ¿Por qué va a haber fiesta ahí? Porque para él su hijo estaba muerto. Y había vuelto a la vida. Noten que un perdido regrese es motivo de gozo, que es la misma idea que vimos en la parábola de la moneda perdida y en la parábola de las 100 ovejas, de la oveja perdida. Noten que es la misma idea que se sigue repitiendo aquí. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. Ya vimos entonces al padre, hemos visto al hijo menor, pero hay un tercer personaje que aparece, el hijo mayor. ¿Qué dice el 28? ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Se puso contento o qué pasó? ¿Qué dice el 28? El hijo mayor se enojó Se y no enojó quería entrar. y el Y padre le decía que entrara. Y el que no y que no. Y da una razón por qué no quería entrar. En el 29 nos dice. ¿Por qué? Porque sentía que le estaban haciendo fiesta al hijo que no lo merecía, mientras que a él, que había sido tan bueno, el padre nunca le había dado un cabrito para hacer fiesta. Ustedes recuerdan cómo empieza esto, ¿verdad? Esto empieza con fariseos y escribas murmurando de que a este recibe a pecadores. Y estos fariseos y estos escribas que han tenido una vida recta, entre comillas, delante de Dios, quizás no los recibían como a los pecadores. Y ahí viene ahora este hijo mayor que se parece a la actitud de estos fariseos. Sin embargo, noten qué dice el padre. La queja del hijo es que nunca le ha dado nada. Sin embargo, era una apreciación incorrecta del hijo. Porque noten lo que dice el 31 en contraste. ¿Cuál es la argumentación del padre para con el hijo mayor? Él dice, nunca me has dado ni un cabrito. ¿Y qué le dice el padre? Que todas las cosas de él eran suyas y que su mayor regalo pues es que él siempre había estado con él, ¿no? Tú, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Correcto. Este era el que estaba perdido. Este viene sin cosa alguna. Sin embargo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. No un cabrito, no. Todo lo que yo tengo es tuyo. Tú puedes disponer de eso. El hijo mayor no había apreciado lo que tenía. Más bien se había enfocado en lo que otro tenía, no en lo que él tenía. Y era infeliz.
Y total, que él tenía más que lo que su hermano menor poseía en ese momento. Y al final le repite la misma razón que hemos estado viendo en el 32. Que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La misma idea. Encontramos al perdido, es tiempo de regocijar. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esto? Que sean medibles, cuantificables y observables. Un par de aplicaciones. 2. Acá en la última parte, pastor, puede uno ver que, que el hermano mayor nunca tuvo una relación verdadera con su padre. O sea, hay una similitud también como los fariseos nunca pues mantuvieron un vínculo con Dios, una relación con Dios, ¿no? Ok, esa es buena. ¿Y qué aplicación pudiéramos tener? El peligro para nosotros es creernos tan buenos que merezcamos que el Padre nos haga fiesta y estar juzgando el pecado del otro, sintiéndonos mejores. Esa es una actitud farisea que, bueno, que yo tengo muchas veces. Bueno, y tenemos una aplicación medible, cuantificable y observable. No tener el pecado nuestro como inferior al de los demás y tener una condición de poca misericordia, ¿verdad? Esa es una. Inclusive hay una reflexión que el hermano hizo. Nosotros podemos estar sirviendo como los fariseos y los escribas, pero sin una correcta relación con Dios. Eso es verdad. Entonces tenemos que cuidar nuestra relación con Dios por encima del servicio. Entonces tenemos 2. Cuidar nuestra relación con Dios por encima del servicio. Cultivar nuestra lectura, nuestra oración, meditación de la palabra, nuestra obediencia, nuestra vida de piedad por encima del servicio. Podemos hacer actividades, pero no activismo. El activismo es que valora la actividad por la actividad misma. Sin embargo, cuando procede de un corazón apasionado por Dios, entonces podemos hacer cosas mejores. Entonces, lo primero, no descuidar nuestra relación con Dios por el activismo. Eso puede ser una aplicación. Y la segunda, no tener nuestros pecados como inferiores a los de los demás. Ahí tenemos 2 aplicaciones que nos pueden servir en esta parábola del hijo pródigo. No sé si alguien quiere añadir algo más, alguna otra reflexión que tuve. Noten que hasta ahora hemos hablado, hemos reflexionado, hemos leído. Lo que nos falta ahora es orar el texto. ¿Quién quisiera orar el texto? ¿Y cuál sería el texto que quisiera orar? Le dimos paso Bueno, también, creo sí. que a Cristel y a Ana Mercedes tenían Hola. la manera. ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien. Bueno, quisiera dar otra aplicación práctica, ¿verdad? Sobre la parábola del hijo pródigo. Y bueno, a veces nosotros como cristianos, pues el Señor nos bendice siempre. Cuando llegamos a Él, pues estamos en su presencia, nos perdona. Somos a veces como ese hijo menor y no valoramos que siempre estamos en la presencia del Señor, que vivimos en su presencia, que es lo más importante, porque Él lo dice ahí, más que lo material, que es lo que le estaba pidiendo, era un cabrito. Tú siempre estás conmigo. Quiere decir que tú siempre estás en mi presencia. O sea, eso es lo que te va. Bástate con ello. Amén. Y Amén. a veces el Señor recibe a alguien nuevo, ¿verdad? Y lo bendice, y aún así a nosotros a veces no nos ha dado lo que nosotros le pedimos. Y podemos estar en eso a veces podemos estar 10 o 20 años esperando, pero el Señor le responde más pronto a otras personas y acaban de llegar. Y uno cae como en reclamo con el Señor, porque a Él sí y a mí no. ¿Por qué le respondes a Él o por qué no escuchas mi oración cuando yo he cumplido contigo? Entonces creo que
una aplicación práctica para ello es eso, ver que a veces no valoramos lo que Dios nos da y nos enfocamos en la bendición del otro y no en la nuestra. Creo que esa es otra aplicación. Amén. Hermana Cristel, ¿verdad? Sí. ¿Usted se atreve a orar los versículos 28 y 29? Como lo hemos hecho anterior, Claro. que no es repetir el texto, sino coger la esencia y orar delante de Dios por esto. Sí. Bueno. Ok. Bueno. Oramos en el nombre del Padre, y le rogase que entrase. En esta hora, Señor, te damos gracias, papá, por tu hermosa presencia en nosotros. Padre, te pedimos por nuestro corazón, papá, para que nuestro corazón deje de Creo que no se buscarlo oye. vano, Señor, y de Creo que no. enojarse. Y no esa es nuestra diferencia. Para tantos años hemos dicho, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me habito, muchas veces, y tú oramos, Señor, para que tú renueves nuestro corazón cada día, Señor, para que nuestro corazón sea renovado de acuerdo al molde que tú pusiste en nosotros. Amén. Amén. Creo que escuché amén, porque la verdad que se veía entrecortada la oración, pero lo que pude escuchar fue una oración buena y sentida. De verdad que sí. Que Dios cuide nuestros corazones de esa queja y de ser envidiosos, en pocas palabras, de ver la bendición de otro y anhelarla y desearla. Y esa envidia pues no nos permite disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado y de su presencia. Hermanos, hemos leído el texto, lo hemos meditado, lo hemos analizado, hemos orado el texto, hemos sacado aplicaciones prácticas, hemos tratado que sean medibles, cuantificables y observables. Nos queda una sola cosa. ¿Qué nos queda? ¿Quién sabe lo que nos queda por hacer? Aplicarlo. Correcto, Obedecer. obedecerlo, correcto. Obedecer. Entonces, anímense, mis hermanos. Tenemos todo el resto de la semana para ver cómo podemos obedecer esto que hemos aprendido hoy. Yo sé que hay un hermano, creo que es Farid, que siempre pone las aplicaciones. Ver cómo podemos tener ese texto y si pueden, por favor, compartan testimonios de cómo, la otra vez compartieron bastantes testimonios y fue muy edificante, de cómo han podido obedecer las cosas que hemos visto por aquí. Así que hermanos, que Dios los bendiga mucho, perdón. Los que deseen pueden quedar un rato más. Después que cerremos la transmisión, pueden quedarse en la presencia del Señor, orando un rato más. Que el Señor les bendiga grandemente. Los que están en frío, les conceda seguir disfrutando ese frío, ¿verdad? Y los que estamos un poquito más calientes, pues bueno, con él disfrutaremos del sol también y del calorcito que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga a todos. Para mí es un privilegio haber podido tener este encuentro nuevamente con ustedes. Vamos a habilitar el chat también para sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas como siempre. Grabamos unos videitos cortos y tratamos de contestar. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones, para muy todos. buen día para todos. Buen día para Buen día. todos. Buen día, Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos.